Sean bienvenidos a la clase número 2 de programática. Vamos a estar trabajando lo que es matemática más programación. Así que vamos a resolver lo que era la tarea que nos había quedado de la clase anterior. ¿Sí? Recuerden que habíamos estado trabajando con el conversor de unidades y habíamos trabajado con la escala Fahrenheit y la escala Celsius en temperaturas. Entonces, nuestro conversor de unidades tomaba una escala, digamos, es un programita que toma una temperatura en Fahrenheit y la convierte a Celsius, ¿sí? Entonces aquí tenemos digamos, un screenshot de lo que es lo que habíamos estado trabajando. ¿Eh? Ese es el código muy sencillito que desarrollamos en Replit, ¿sí? En la aplicación que está disponible en la web y que nos permitió hacer esa conversión. Obviamente que es un programa que se puede mejorar, ¿sí? Es algo bien sencillo, bien básico, pero poco a poco vamos a ir trabajando para ir mejorándolo. Recuerden que todo el objetivo de esto es algo didáctico, ¿sí? Que uno pueda, cada uno por su cuenta, obviamente, profundizar, motivarse, ¿no es cierto?, para poder ir aprendiendo. Entonces, la tarea que nos había quedado era crear un programa que sea capaz de convertir temperatura en grados Celsius a Fahrenheit, es decir, al revés. Claramente es algo que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Poder hacer la conversión en las dos direcciones. Y para eso necesitamos la fórmula inversa, porque nosotros teníamos la fórmula de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Entonces, matemáticamente, lo que vamos a trabajar es cómo se despeja una variable en una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto que estamos trabajando del proyecto, adquiere sentido, ¿verdad? Es necesario, le da un contexto y es como que va a ser como más fuerte, ¿no es cierto?, para los estudiantes, el hecho de que tenga sentido, ¿no es cierto?, qué es esto de despejar y como tal, ¿sí? ¿Sí? Todos nosotros siempre despejamos variables en el contexto de la matemática, ¿no es cierto?, donde queremos resolver una ecuación y como tal. Bueno, acá estamos cambiando un poquito ese contexto. Entonces, otra cosa también, antes de pasar a la resolución como tal, ¿qué podemos mejorar del programa? ¿Sí? Este programa que nosotros hemos hecho no pide datos al usuario. Es como un poco engorroso, complicado, porque cada vez que yo quiero hacer una nueva cuenta, entonces tengo que cambiar el valor desde el archivo del programa, ¿sí? No desde la consola. Que la consola sería la parte donde el usuario interactúa con el programa sin tener idea, ¿no es cierto?, a lo mejor de, de lo que el programa como tal hace o cómo está escrito, ¿no? En el caso de una página web, por ejemplo, hay una interfaz donde el usuario interactúa, ¿no es cierto? Hace clic, introduce datos, un usuario, una contraseña, y entonces puede ingresar y como tal, ¿sí? Bueno, nuestro programa es bien básico y trabaja desde la consola, ¿ok? Entonces, eso vamos a mejorar, ¿sí? Le vamos a pedir datos al usuario, pero para poder hacer eso vamos a tener que incorporar algunos aspectos nuevos dentro de lo que es el lenguaje o nuestro entendimiento de lo que es el lenguaje de Python, ¿sí? El primero es los tipos de datos en Python. Obviamente no vamos a analizar todo, solamente en relación a lo que son los números, ¿está bien? Y bueno, en el caso también de los string, que son cadenas de caracteres, ¿está bien? Pero hay booleans, o booleanos, eso no lo vamos a ver por el momento, ¿sí? Vamos a ir incorporando de a poco. La función input, la función string, la función float y la función int son funciones que vamos a ir necesitando. Otra cosa importante eh, es entender que cuando uno está haciendo un programa se cometen errores, ¿sí? Como hay que tener un tratamiento de los errores. Es una habilidad
poder entender los errores, los mensajes de error de la consola, ¿sí? Para poder corregirlos como tal. Así como en matemática, uno no puede censurar errores porque es parte del aprendizaje. Es más, hay que aprender a corregir, darse cuenta de donde uno está cometiendo un error. Eso es una habilidad, es algo muy importante, ¿sí? Por ejemplo, cuando un resultado, estoy trabajando y yo espero en una ecuación cuadrática, estoy trabajando con tiempo y me da un tiempo negativo, por ejemplo, claramente hay una, digamos, hay una cuestión, hay un error que se está cometiendo a lo mejor, entonces yo tengo que interpretar, revisar las ecuaciones, las cuentas que yo fui haciendo para ver dónde puedo encontrar ese error, ¿sí? Porque es parte de lo que es el hacer. ¿Está bien? Y en programación pasa algo parecido. Entonces, este sería un punto también en común entre ambas disciplinas. No lo hemos destacado en la otra clase, pero es algo importante. El tratamiento de los errores. ¿Ok? Entonces, yo voy a cometer errores a propósito para ver y analizar cuáles son los mensajes que me va dando la consola y cómo los vamos a ir corrigiendo. Y por último, digamos como para tener en cuenta, qué otros proyectos se pueden trabajar con la idea del conversor de unidades, porque a lo mejor a mí me gustaría evaluar, hacer un trabajo práctico, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas opciones. Acá yo he puesto algunas, ¿sí? En el caso de temperaturas, todavía está la escala Kelvin. No se ha trabajado la escala Kelvin, pero al tener Kelvin, Celsius y Fahrenheit, entonces tenemos varias combinaciones ahí. De longitud podemos trabajar la conversión de pulgadas, pies y millas, que son de las medidas anglosajonas, a centímetros, metros y kilómetros, que son, digamos, las medidas que estamos acostumbrados a usar en, digamos, en lo que es el resto de Europa, Sudamérica y lo demás, ¿sí? Em, entonces, en lo que es peso, ¿está bien? Libras a kilogramos, onzas a gramos. En los paquetes generalmente se suele ver, por ejemplo, aquí en Puerto Rico todos los paquetes tienen escrito la equivalencia de onzas y gramos. Incluso también en kilogramos y libras, entiendo creo que también. Otra, lo que es volumen, es de galones a litros. También eso es importante, poder hacer esa conversión. En lo que es área, en Sudamérica es más común hablar de hectáreas, eh, por lo menos en Argentina. eh, en lo que es Estados Unidos se habla de acres. Aquí en Puerto Rico se habla de cuerdas. Entiendo que son lo mismo, pero tendría que chequearlo como tal. Y lo que es velocidad, este, por ejemplo, millas por hora a kilómetros por hora. En Argentina, por ejemplo, los velocímetros de los autos solamente vienen en kilómetros por hora. Pero una particularidad que creo que es una política de Estados Unidos, aquí en Puerto Rico se ve, todos los autos tienen las dos. O sea, en grande serían los números más grandes, serían en millas por hora. Pero en chiquito, el velocímetro tiene como tal también kilómetros por hora. ¿Sí? Así que eso está muy bueno. Y otra cosa también que le podemos aumentar la dificultad, ¿sí? Algo que podemos hacer con un programa y que eso es buenísimo que suceda, ¿no? ¿Y qué tal si hacemos tal cosa? ¿Y qué tal? Y seguramente eso le va a aumentar la dificultad, ¿sí? Entonces, ideas adicionales, por ejemplo, para mejorar el programa, es crear un menú interactivo con varias opciones de conversión. Por ejemplo, de, de esta cuestión que hablábamos de pulgadas, pies y pulgadas, pies y millas, ¿sí? Y entonces,
Generalmente, bueno, podemos trabajar pulgadas y pies, que son más, digamos, medidas que están más cercanas ahí, a centímetros y metros, por ejemplo. Entonces, que tenga la opción de, dada, por ejemplo, un valor de pulgadas, que el programa nos dé la opción de convertir a centímetros o a metros, ¿sí? Incluso también a pies, porque ahí hay una equivalencia también, ¿ok? Eso es algo que podemos trabajar en esa primera parte. Otro es agregar validación, ¿sí?, a los datos de entrada para evitar errores. Eso, por ejemplo, no sé si en estos casos se va a dar, pero es muy común a lo mejor que en una operación tenga que dividir por algún número, ¿sí?, que la variable esté dividiendo, y entonces la división por cero es algo que hay que evitar, por ejemplo, ¿verdad? Ahí el programa como que se cae, no va a funcionar. Y entonces, para evitar esos tipos de errores, siempre se usa la validación de los datos. Y por último, mostrar los resultados. Bueno, hay que ver cómo el programa funciona, ¿no es cierto? Con 2 decimales, un decimal o 3 decimales, cómo poder fijar eso. Y que me muestre la unidad de medida, porque cuando nosotros desarrollamos nuestro programa, este, el resultado decía, por ejemplo, 30.0, algo así. No decía grados Celsius como tal. ¿Ok? Así que bueno, entonces son ideas que se pueden trabajar y seguramente habrá otras que sería buenísimo que puedan aparecer. Vamos entonces a la parte matemática como tal. Para eso nosotros necesitamos recordar cuál era la fórmula de grados. Habíamos trabajado de grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces teníamos C igual F menos 32 por 5 novenos. ¿Sí? Voy a empezar a usar, en vez del por así, lo voy a empezar a usar como punto. Entonces ponemos F menos 32 por 5 novenos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queremos hacer es despejar la variable. Despejar F. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener la conversión inversa, que nos permita convertir de grados Celsius, ¿sí?, de grados Celsius a Fahrenheit. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos falta? Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Partimos de aquí. Y entonces, fíjense que lo que primero tenemos que hacer es este numerito de aquí, el 5 novenos. No nos podemos meter con el paréntesis todavía. Entonces necesitamos sacar o pasar al otro lado, despejar el 5 novenos. Para eso vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por el inverso multiplicativo de 5 novenos, que sería 9 quintos. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar 9 quintos por C igual, paréntesis F menos 32, ahí no hago nada, por, al 5 noveno lo escribo, por, y acá escribo 9 quintos. ¿Sí? Claramente acá puedo simplificar, ¿sí? Al ser inverso multiplicativo uno puede trabajar esa idea, ¿verdad? Es sí o sí da 1 eso, así que no hace falta como tal esta idea de simplificar. Yo sé que todo número multiplicado por su inverso multiplicativo da 1, ¿ok? Muy bien, seguimos y el siguiente paso vamos a escribir un poco en limpio cómo nos quedó. 9 quintos C igual, ahora ya como esto desapareció, ¿sí?, porque da 1 y todo número multiplicado 1 vuelve a dar lo mismo, directamente ya no necesito los paréntesis. Puedo escribir F menos 32. Entonces, lo que sigue es poder sacar ese 32 de ahí. Y para sacarlo de ahí y que aparezca del otro lado, lo que voy a hacer es sumar ambos miembros más 32. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría? 9 quintos C más 32 es igual a F
menos 32 más 32. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Justamente porque estoy utilizando, digamos, el opuesto en lo que es la operación de la suma, ¿no es cierto? El número opuesto para la adición, y entonces se anulan, eso da 0, ¿sí? O se cancelan. ¿Está bien? Y entonces ya que me queda la fórmula en limpio, este es f, nos queda f igual a 9 quintos c más 32. ¿Sí? Ahí nos quedó la formulita final que nos va a permitir convertir de grados Celsius a Fahrenheit. Entonces vamos a Replit, vamos a la aplicación. Muy bien, aquí ya estamos en lo que es la aplicación Replit, ¿sí? Y vamos a escribir como tal nuestro programa. Fíjense que ahí yo puse en comentarios, fórmula para pasar de Celsius a Fahrenheit, F igual a 9 quintos por C más 32, que es lo que recién habíamos calculado. ¿Ok? Entonces, la forma en la que habíamos trabajado es utilizando una función, ¿sí? Para poder definir una función, recuerden que usamos la palabra reservada def, ¿sí? Y ahora tenemos que ponerle un nombre. Entonces, en este caso va a ser Celsius a Fahrenheit, ¿sí? Ah, no sé si recuerdan, entonces aquí lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis y poner como tal el argumento, que es lo que va a recibir esta función. Si es de Celsius a Fahrenheit, entonces va a recibir una temperatura en grados Celsius, ¿sí? La otra vez habíamos puesto acá solamente una letra, F o C, pero vamos a mejorar un poquito digamos, la forma de nombrar a la variable, porque la letra F, la letra C como variable como que no dice mucho. Así como el nombre de la función tiene que ser explicativo o claro, ¿verdad? El nombre de las variables también se recomienda que puedan ser un poco, dar cuenta de lo que la variable almacena, ¿sí? Entonces, sin ser tan largo el nombre, ¿no? Entonces, si ponemos así, C, temperatura abreviado, entonces ya como que es un poquito mejor el nombre, ¿sí? Podría poner Celsius temperatura, pero sería ya muy largo. Entonces, lo vamos a dejar así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que usamos? La función esta nos va a regresar un valor y para eso, para decirle que nos regrese algo, usamos la palabra reservada return. Fíjense que cuando yo puse ahí mismo me autocompleta, ¿verdad? Y entonces con la letra tab, con la tecla tab, perdón, yo puedo directamente seleccionar. O si está seleccionado ahí mismo, puedo apretar Enter y pasa lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a escribir esa fórmula, que sería 9 quintos por... Ahora fíjense que entre los paréntesis puse C temp, ¿sí? Entonces tengo que volver a poner C. Ahí el programa me la reconoce, fíjense. Ya la puedo seleccionar. Más 32, ¿ok? Entonces ya tenemos definida nuestra variable. Vamos ahora a invocar a esa variable, a esa función, perdón, ¿para qué? Y a eso lo vamos a almacenar en una variable, que claramente si la función recibe como valor de entrada o input una temperatura en grados Celsius, lo que me regresa es una temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces vamos a poner F temp, ¿sí? La temperatura en Fahrenheit va a ser igual a, entonces, Celsius a Fahrenheit, ahí está, aprieto Enter, y entonces puedo poner algún valor, ¿sí? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, 25, ¿ok? Ahí no termina, porque si yo le doy a ejecutar, no va a hacer nada. O sea,
en consola no me va a mostrar nada, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es, para mostrar en consola, tengo que usar la función print, ¿sí? Y ¿qué quiero imprimir como tal? Quiero imprimir la temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? Que sería esa, ¿ok? Entonces ahora sí, le vamos a dar a ejecutar y nos muestra un resultado 77.0, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar en lo que es la mejora de nuestro programa, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho entonces, este programa no le está solicitando datos al usuario? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, nos vamos a posicionar por aquí. Y vamos aquí en esta parte a solicitarle que ingrese manualmente qué temperatura quiere convertir. ¿Para qué? Para que no tenga que ir a donde está el 25 y estar cambiando ahí, ¿verdad? Entonces, para que el usuario entonces pueda ingresar la temperatura, necesitamos usar la función input, ¿sí? Y a ese valor necesitamos almacenarlo en una variable. El nombre de la variable no necesariamente tiene que ser el mismo que settemp, que usa la definición de la función de Celsius a Fahrenheit, ¿sí? Porque esa variable tiene un alcance o un scope que se le llama dentro de la misma función, ¿sí? Y las variables que nosotros definimos afuera de esa función tienen otro alcance, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo importante es que el valor que yo ponga acá, ¿sí? Que yo voy a usar el mismo como tal, tiene que después estar aquí dentro, donde está el 25, ¿ok? Entonces, vamos a poner entonces esta función input, ¿sí? Y acá le tenemos que poner, es opcional obviamente, y es mejor un mensaje al usuario. Introduce la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Eso es el mensaje que le va a mostrar la consola al usuario y después ponemos la temperatura y apretamos Enter y entonces el programa se va a seguir ejecutando, ¿ok? También podemos agregar opcional, ¿sí? Un primer print que diga conversor de unidades o conversor de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Eso sí o sí se va a ejecutar, ese print lo primero que va a aparecer, luego me va a pedir que introduzca la temperatura en grados Celsius y después el programa, si yo acá, donde está el 25, ahora reemplazo y pongo C temp, ¿sí? Entonces va a tomar ese valor que el usuario ingresó y lo va a usar en la función para después guardarlo en la variable, ¿no es cierto? ftemp, que es la que va a terminar imprimiendo. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver, vamos a ejecutar. Ahí nos dice conversor de Fahrenheit al Celsius, introduce la temperatura en grados Celsius. Ok, entonces acá voy a poner, por ejemplo, 25. ¿Sí? Y me da un error, ¿sí? Fíjense que me dice que es type error, o sea, un error de tipo. Y el problema está que en la función input lo que hace es tomar el 25 como un string y no como un número, ¿sí? Entonces, importante lo que decíamos, en los tipos de variable tenemos string, que es una cadena de caracteres, tenemos
el tipo int, que son los enteros, integer, ¿sí? Y tenemos float, que es el números decimales, ¿ok? Entonces, ahí fíjense que aparece la palabra float. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer además es que ese input, digamos que recibe un string, convertirlo en un punto, digamos un número decimal. Entonces, para eso vamos a usar la función float. Abro paréntesis y que ese paréntesis abarque todo, ¿sí? Y ahí cierro paréntesis al final. Entonces, fíjense lo que está haciendo esto. Lo que el usuario, digamos, escribe, lo toma la función input, y eso lo convierte en un string, lo toma como un string. Pero la función float lo convierte a decimal. ¿Está bien? Yo podría usar como tal, y de hecho lo vamos a hacer para que ustedes vean los errores que pueden ir surgiendo. Yo podría usar la función int, que lo que hace es convertir a ese string en un número entero. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a ejecutar ahora el programa. Nos pide nuevamente. Vamos a trabajar con 25. Ya sabemos que la respuesta es 77. Y entonces ahí está la respuesta como tal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar el programa y pongo, en vez de 25, pongo 25.5? ¿Sí? Entonces me aparece un error. ¿Sí? Y es justamente el error está en que el 25.5 no es un número entero, ¿está bien? Y entonces para corregir ese error y hacerlo más abarcativo a mi programa, necesito pasar todo a decimal. Ahí en ningún momento, por más que ponga 25 o 25.5, el programa va a hacer como tal siempre la conversión, ¿ok? 25.5 y entonces ahí me convierte. Otra cosa más que le podemos agregar a este programita para mejorarlo es en la parte del print de la respuesta. Solamente me arroja un 77.9 y ya. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es concatenar. ¿Sí? Se puede concatenar string. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, directamente los strings se ponen siempre entre comillas, ¿sí? Entonces, el resultado en Fahrenheit, ¿sí? Es dos puntos. Ahí se me pasó un espacio. Es dos puntos. Ahí quiero poner. Y vamos a poner un signo más, que ese es el signo para concatenar, ¿ok? ¿Sí? Pero ahí me está marcando como algo en rojo, ¿sí? Lo vamos a ejecutar y vamos a ver cuál es el problema, ¿sí? Bueno, ponemos, por ejemplo, 30 grados, vamos a cambiar, y nos da un error, ¿sí? Que nos dice otra vez error de tipo, solo, digamos, solo puedes concatenar string, no float. Es decir, ahí está, estoy concatenando un string que es el resultado en Fahrenheit esto sería todo el string, ¿sí? Esto que está acá es todo un string. Y después estoy concatenando con un float, que es la temperatura. Entonces, para salvarnos de ese error, ahí vamos a usar la función str, que es lo que hace es convertir, digamos, de float eh, a, a un string. Hace lo inverso de lo que habíamos venido haciendo. ¿Ok? Entonces, ejecutando nuevamente
nuestro programita, dijimos 30 grados, el resultado en Fahrenheit es 86. ¿Sí? Bueno, con eso entonces estaríamos terminando por hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado y los esperamos en un próximo video. Bye.